Muy buenas tardes a todos los presentes. Me adhiero a todos los agradecimientos que han efectuado a quienes me han precedido en la palabra, porque creo que este es un congreso que da muestras de un esfuerzo compartido entre diversas instituciones. Hablando un poquito sobre la agricultura familiar, yo creo que hoy en día el Estado tiene un nuevo rol temático, ya que suma a las funciones de legislador, el diseño de políticas, de la planificación en esta temática de la agricultura familiar que se conoce con el nombre de intervención de la política pública. Esto sucede porque la agricultura se constituye en un nuevo modelo, paradigma de los tiempos que corren, con una base de sustentabilidad. Precisamente el hecho técnico, agricultura familiar, es fuente extrajurídica, al igual que el hecho político, en tanto factor de especificación con elementos concretos de la realidad. Hecho técnico constituido por un ius, es decir, por un derecho que se adhiere a la sustancia disciplinada, y un hecho político que nosotros lo podemos ver, leer a través de las normas jurídicas, la formulación de programas, de planes, como manifestación de política pública del Estado. Y entonces nos podríamos preguntar cuál es el rol de la agricultura familiar. Es realmente importante. Muchas cosas que se han reclamado aquí en intervenciones que me han precedido, fundamentalmente del doctor Morera Alfaro. Erradicación de la pobreza, del hambre, consecución de la seguridad alimentaria, la mejora en la nutrición y medios de vida, la defensa de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el logro de un desarrollo sostenible para las zonas rurales. Precisamente la agricultura familiar es la base sobre la cual descansa cierto equilibrio. ¿Qué equilibrio? Entre naturaleza, sociedad, economía, estabilidad política y sostenibilidad social. Si recurrimos a FAO, nos dirá que la agricultura familiar se centra en la producción. ¿En qué tipo de producción? Nos dirá agrícola, forestal, también agrega pesquera, acuícola. En relación a pesquera, si aplicamos el criterio de agrariedad del maestro pisano Antonio Carroza, no corresponde al ámbito, digamos, del derecho agrario. Pero sí lo es cierto que la agricultura familiar tiene dos características fundamentales. ¿Cuáles son? Acceso limitado a los recursos naturales, tierra y también al capital, y uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar, siendo él o la jefa de familia que participa de manera directa del proceso productivo. ¿Frente a qué estamos? Ante una familia que es extendida, que por lo general está organizado bajo la figura masculina, en donde se realizan las propias tareas de la producción agrícola, pero también la comercialización del producto, muchas veces la transformación primaria del mismo. Y en donde las mujeres se insertan con un dominio exclusivo, pero de las tareas domésticas, a las cuales complementan con tareas que desarrollan dentro de la actividad agraria. Nuestro Foro de Agricultura Familiar, que es un organismo no gubernamental en Argentina, nos dice que cuando hablamos de agricultura familiar, estamos hablando de un modo de vida, de algo que es cultural, de una reproducción social de la familia bajo determinadas condiciones. Precisamente creo que todos recordamos del Año de la Agricultura Internacional Familiar. Se dice que seguirá siendo su objetivo mejorar las políticas públicas en temas fundamentales como mercados agrícolas, el crédito, tecnologías pero que sean apropiadas, los recursos naturales, el fortalecimiento organizacional, el rol de las mujeres y los jóvenes. Y precisamente bajo el convenio de Brasilia se ha acordado recientemente extender 10 años más este impulso a la agricultura familiar. ¿Cómo es el cuadro normativo de Argentina? Tenemos una norma nacional muy básica, bastante nueva del año 2014 sobre agricultura familiar y normas de algunas provincias. Por cierto que la legislación, ¿qué es lo que hace? Internaliza, recepta una orientación de política determinada que tenemos que aprender a leer en sus líneas o bien en la exposición de motivos, fuente relevante en este caso de nuestro derecho agrario.
¿Y por qué interesa este tema? Porque precisamente la agricultura familiar necesita del desarrollo de políticas que sean diferenciadas por los beneficios que produce dicha agricultura en el medio rural. Es que la agricultura familiar tiene un derecho fundamental, es el derecho al desarrollo. ¿Y en qué consiste en este caso el desarrollo? Un proceso de transformaciones y organización del territorio a través de políticas públicas con la participación activa de las comunidades rurales, pero también del conjunto de la sociedad. ¿Y qué tipo de desarrollo es? Un desarrollo humano, es integral, busca el bienestar social de toda la comunidad. Es rural, integral y sustentable, basado en una sustentabilidad que tiene diversas facetas: social, económica, ambiental. ¿Y en qué enfatiza la Ley Nacional Argentina? En el desarrollo local, en la generación y el afianzamiento de polos económicos que sean productivos. Porque muchas veces es necesario corregir las disparidades regionales que hay a través de una intervención activa por parte del Estado. Y así nos encontramos que el desarrollo territorial rural apunta a terminar con una identidad, tal es desarrollo rural, desarrollo agropecuario, bajo una concepción de la multifuncionalidad, por cierto, de la actividad agraria. Y el alcance de este modo del desarrollo va más allá de la actividad productiva agraria, en este caso inspirados por la Carta Europea del Espacio Rural. Estamos frente a una nueva ruralidad. ¿Qué posibilita entonces la operatividad de este desarrollo? Dos cosas: la visibilidad de la agricultura familiar, el empoderamiento de la mujer en dicho sector. Y hablando un poco de las políticas de agricultura familiar, ¿cómo se clasifican? Aquí nos vamos a encontrar con políticas que son generalistas y por ende van a incluir la agricultura familiar. También vemos políticas específicamente diseñadas, específicas para el sector, y otras políticas que son temáticas, no sectoriales, pero que de algún modo alcanza a los agricultores familiares. ¿Cuál es la transición de estas políticas? Podríamos decir que pasaron de la compensación de la promoción a la compensación, a la promoción y el estímulo. Son sistémicas, interdisciplinarias, requieren el concurso de diversos actores: el Estado, organismos no gubernamentales, empresas, fundamentalmente en temas como ser producción, tecnología, asistencia técnica, servicios financieros, área comercial, desarrollo social. Se trata de políticas que por ende son realmente innovadoras y que se sirven del apoyo de los mundos científicos, políticos y de la alta administración. ¿Y cuál es la herramienta? No hay otra. Yo creo que es el diálogo, ¿verdad?, que involucra a los distintos actores. Y aquí de pronto nos encontramos que el Estado argentino precisamente ha creado distintos organismos como la Secretaría de Agricultura Familiar, el Consejo Nacional de Coordinaciones Políticas y otros organismos que posibilitan, digamos, este diálogo tan importante. Y de pronto vemos que hay cambios en relación a los objetivos de las políticas, como ser incrementar y mejorar las capacidades estatales, rediseñar la política social y agraria, mejorar las condiciones de vida generales de la población, digamos, rural. Por ende, el rol del regulador del Estado, digamos, es fundamental, pero tiene que plasmarse a través de un plan que sea rural e integral. ¿Y por qué se debe esto? Porque es necesario compensar las desigualdades, las asimetrías que se encuentran en el sector, digamos, rural. Algo sí se ha avanzado en la Argentina, como ser con el monotributo social en el tema de la agricultura familiar, sellos específicos para la agricultura familiar y premios a la agricultura familiar. ¿Y cuál es la recepción legal de estas políticas agrarias? Se dice que se debe tender a la unidad conceptual de las políticas diferenciadas en la agricultura familiar, por más que se traten de
distintos sectores los que los promueven. Y así muchas veces podemos encontrar en las leyes nomenclaturas como ser políticas públicas, políticas sociales, políticas para la conservación de los recursos naturales, políticas integrales de desarrollo, diferenciadas, específicas de determinada problemática. Lo que sí no se puede obviar son dos cosas fundamentales. Por una parte, la articulación de los distintos organismos administrativos y la participación de los distintos sectores de la sociedad. Y muchas veces esto es posible a través de diversos programas que se han ido implementando para la agricultura familiar, no solo en Argentina, sino también a nivel Mercosur. Esto también es muy importante, con fondos especiales como ser del FIDA, para un programa regional en el Mercosur. Atendiendo a la necesidad de que hay que ser escuetos, ya arrimo las conclusiones. Creo que hay una estrecha relación entre derecho y política del desarrollo. Y precisamente el Estado, para superar los obstáculos de la agricultura familiar, debe fomentar la operatividad del derecho al desarrollo a través de la legislación de políticas, planes, programas. Argentina existe la inclusión de una política diferenciada al respecto. Es necesario entonces el surgimiento de políticas que estén focalizadas en la agricultura familiar, que permitan la visibilidad del sector que se encuentra tan marginado. Argentina ha iniciado este camino, pero sin duda que necesita consolidarlo a breve plazo. Gracias.